Antes de continuar con la charla, quería hacer énfasis en que el enfoque de esta charla y el objetivo principal es definir qué hacer en el momento en que nos encontramos en cirugía con una apéndice que nos hace pensar que posiblemente ese paciente tiene una neoplasia apendicular. Obviamente se va a hacer una revisión completa del tema, pero pues ese es el objetivo principal. Empezamos entonces con algo de generalidades. Sabemos que las apendicectomías representan el procedimiento más frecuentemente realizado por los cirujanos generales. Se describe que en Estados Unidos se hacen cerca de 300.000 apendicectomías al año y de estas cerca del 0.9 al 1.4% tienen alguna neoplasia apendicular. Por lo que en porcentaje no parece ser tanto, sin embargo, al ser un procedimiento que realizamos tan frecuentemente, es posible que en algún momento pues, de nuestra trayectoria como cirujanos nos encontremos con una neoplasia apendicular. Hay algunos datos que hablan de que un cirujano se puede encontrar con una neoplasia apendicular por una en cada 100 apendicectomías que realice. Entonces, lo que sabemos en la actualidad es que el tumor neuroendocrino, o lo que se ha dicho toda la vida es que el tumor neuroendocrino es el tipo de neoplasia apendicular más frecuente. Sin embargo, datos pues como más recientes de bases de datos, sobre todo pues estadounidenses, han demostrado que los tumores epiteliales, y en especial los mucinosos, que representan el mayor porcentaje de estos, vienen en aumento. Así que probablemente en un futuro esta epidemiología va a cambiar y vamos a estar hablando de que los más frecuentes no son los neuroendocrinos, sino los mucinosos. Se presentan las neoplasias apendiculares en general entre los 50 a los 55 años, y la mayoría de veces los encontramos es porque el paciente debuta con un cuadro de apendicitis, sea secundario o no al proceso neoplásico como tal, y cerca de un tercio de estos cursan ya con metástasis al momento en el que se hace el diagnóstico. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con una neoplasia apendicular, lo podemos encontrar como en tres escenarios. El primero, tener un diagnóstico prequirúrgico, que realmente no es lo más frecuente, porque estos pacientes usualmente son asintomáticos, y cuando presentan síntomas es porque ya estamos ante una enfermedad avanzada que lo que probablemente me está generando la sintomatología es la enfermedad metastásica. O tener un hallazgo imagenológico incidental, un paciente que consultó por cualquier otro motivo, se le hace una tomografía, se le hace una colonoscopia y se encuentra el hallazgo de la neoplasia apendicular. El grueso de los pacientes van a estar en el segundo grupo, que son aquellos pacientes en los que yo encuentro un hallazgo intraoperatorio que me hace pensar que ese paciente tiene una neoplasia. Y luego tenemos los pacientes en que en el posoperatorio yo los estoy revisando y me encuentro con que el resultado de patología me muestra que tenía una neoplasia apendicular. Dependiendo del momento, pues es la conducta que yo voy a tomar, pero sobre todo nos vamos a enfocar en aquellos pacientes en el que en el intraoperatorio me encuentro con eso y qué hago, ¿cierto? Dentro de la clasificación grande tenemos entonces que las neoplasias apendiculares son epiteliales y no epiteliales. Dentro de las epiteliales se encuentran las neoplasias mucinosas, el adenocarcinoma mucinoso y el no mucinoso, los tumores de células en anillo de sello, que representa pues un subgrupo de los adenocarcinomas que tienen un peor pronóstico y por eso se dejan pues por separado, y los no epiteliales, donde se encuentran los tumores neuroendocrinos, el linfoma y el sarcoma. Nos vamos a enfocar principalmente en las neoplasias mucinosas y los tumores neuroendocrinos, que representan pues la mayor parte de estas neoplasias. Entonces, cuando hablamos de neoplasias mucinosas, lo primero que tenemos que reconocer es que es un mucosele. Realmente, cuando uno habla de un mucosele, no está hablando de una patología en específico. Uno simplemente está hablando de una característica, de un hallazgo imagenológico o de un hallazgo intraoperatorio, donde uno encuentra una apéndice dilatada y llena de mucina. Pero eso per se no me dice nada. Eso no me dice si esto es maligno, no me dice si es benigno, porque recientemente, en el 2016, se sacó una clasificación donde nos hablaron de que existen mucoseles que son neoplásicos y no neoplásicos. Los no neoplásicos representan únicamente el 20% de los casos de los mucoseles, y estos están representados básicamente por pacientes en los que se produce cualquier proceso obstructivo, puede ser un fecalito, y la apéndice se llena de mucina, se llena de mucosa, pero no hay ningún proceso neoplásico como tal, no hay displasia celular, y este es un proceso que es, en teoría, benigno. Aquí ven pues como el hallazgo macroscópico de una patología, aquí lo ven en tomografía, se ve pues un apéndice grande, llena de líquido, puede tener unas calcificaciones. Aquí nuevamente pues en otro corte, donde ya vemos que en este caso el apéndice tenía pues en la punta cambios inflamatorios, y por eso el paciente fue llevado a cirugía bajo el diagnóstico de una apendicitis con una mucosela. Entonces, las neoplasias mucinosas se presentan en más o menos 1.000 a 2.000 casos por año en Estados Unidos, tienen una predominancia hacia el sexo femenino,
y se presenta usualmente entre los 50 y los 60 años. ¿Qué hay en una neoplasia mucinosa diferente a un mucosele benigno? Que hay células neoplásicas que se caracterizan por tener un alto contenido citoplasmático de mucina, que es lo que secretan a la luz del apéndice, y por eso le dan ese aspecto pues súper grande y un apéndice gordito. Las neoplasias mucinosas, cuando uno está hablando de ellas, no puede no hablar del pseudomixoma peritoneal, porque es tal vez como el hallazgo más catastrófico y más llamativo cuando uno se puede enfrentar a una apéndice mucinosa. Este representa la metástasis peritoneal de mucina. Se da más que todo en aquellos casos donde hay ruptura del apéndice, sea espontánea, o sea, pues la manipulación durante la cirugía, pero también existe la posibilidad de que haya invasión transmural de esas células neoplásicas que producen mucina. Entonces uno se puede encontrar un apéndice que está íntegro con un pseudomixoma peritoneal. El diagnóstico, entonces, como les decía, puede ser pues por el hallazgo intraoperatorio, como lo ven en la imagen de arriba a la izquierda, que es el hallazgo pues por la parioscopia. A la derecha ven lo que se vería en una colonoscopia, que es lo que se describe como el signo del volcán, y lo que se ve es el orificio apendicular abombado con un orificio en el centro, y en ocasiones se puede ver la salida de mucina a través de este. Y el hallazgo pues tomográfico. Realmente para las neoplasias mucinosas, las neoplasias apendiculares en general, no existen criterios diagnósticos tomográficos bien definidos, porque como lo usual es que las encontremos en el intraoperatorio, no hay como un estudio prequirúrgico pues que esté bien definido. Lo que se ha dicho es que se pueden encontrar presencia de calcificaciones alrededor pues en la pared del apéndice, y sobre todo encontrar cambios inflamatorios del tejido blando que está alrededor del apéndice, sin que haya cambio inflamatorio como tal en la pared del apéndice. O sea, realmente diferenciar si es maligno o benigno por imagen no es tan fácil, y la conducta realmente, si yo me encuentro un mucosele apendicular por tomografía, es llevarlo a cirugía independiente de si es maligno o benigno por imágenes, ¿cierto? Las neoplasias mucinosas es importante definir en qué tipo histopatológico son. Existen dos grandes grupos que están diferenciados por si tienen un comportamiento infiltrativo o no. Aquellos que no tienen un componente infiltrativo se denominan neoplasias mucinosas de bajo o alto grado. Estas tienen un comportamiento que es más lento, un crecimiento más lento, un comportamiento más indolente, y en general se considera que tienen un mejor pronóstico. Y ya cuando hablamos de que tienen un comportamiento infiltrativo, ya estamos ante la presencia de un adenocarcinoma, Tenemos el adenocarcinoma mucinoso del apéndice, que puede ser moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, y tenemos un subgrupo que son aquellos que tienen presencia de células en anillo de sello, que van a ser los pobremente diferenciados y que son los que peor pronóstico tienen, que realmente son poco frecuentes y que la mayoría de veces cuando los encontramos ya tienen un compromiso metastásico extenso, y es realmente poco lo que podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico. Como les decía, es imposible no tocar este tema y no hablar del pseudomixoma peritoneal. El pseudomixoma peritoneal se define como una acumulación intraperitoneal de mucina, que es secundaria a una neoplasia mucinosa y que se caracteriza por el fenómeno de redistribución. Realmente puede darse en cualquier neoplasia mucinosa, pero definitivamente pues es más frecuente en las neoplasias apendiculares porque es la neoplasia mucinosa más frecuente. Y esto del fenómeno de redistribución es importante porque eso es lo que explica la distribución que tiene la mucina dentro de la cavidad abdominal. La mucina se caracteriza por tener células o no, uno puede tener mucina celular y mucina celular, y este tejido realmente no tiene ninguna molécula, nada en su pared que le confiera la habilidad de pegarse a los tejidos. Por lo tanto, los acúmulos de mucina se van a hacer realmente dependiente del flujo del líquido peritoneal, y es por eso que uno entra en la cavidad y encuentra la mayoría de la mucina sobre el omento o en los espacios subdiafragmáticos o en el espacio subhepático, que es donde tiende a acumularse la mucina. Ahí el líquido peritoneal. Entonces sigue pues como el mismo comportamiento del líquido. Y adicionalmente va a tender a acumularse obviamente en los sitios dependientes, entonces en la pelvis y hacia las goteras paretocólicas también puede encontrar uno la mucina. Uno se puede encontrar un paciente que tiene una citis mucinosa, que más adelante les voy a mostrar una imagen, y es un hallazgo pues muy dramático. Uno puede encontrarse simplemente un paciente que tiene escasos implantes peritoneales, un paciente que tiene un aumento de mucina, o un paciente que simplemente tiene pues hallazgos a nivel del ovario.
Aquí, como pueden ver, esta imagen del centro es lo que sería la citis de mucina, es muy llamativo. Y algo muy característico es que no se encuentran implantes sobre las superficies intestinales, porque el peristaltismo hace que no se acumule allí la mucina. Eso es lo típico, que uno vea una cavidad que está llena de mucina y las superficies donde hay peristaltismo, no. Cuando yo encuentro implantes de mucina sobre las superficies peritoneales, sobre la superficie del intestino, eso me habla de que ese tumor tiene un comportamiento que es más invasor, porque hubo un cambio en esa mucina que hizo que pudiera implantarse en esa superficie. Adicionalmente, entonces, estos pacientes, la mayoría cuando tienen algún síntoma secundario al estomixoma, van a estar en enfermedad ya muy avanzada, tienen que ser un paciente pues, obviamente con un abdomen supremamente distendido, y eso me habla del comportamiento de obstrucción y que hace bulking el pseudomixoma. Y aquí pues por tomografía que también pudiera encontrarse la hallazgo. El pseudomixoma peritoneal se presenta en el 20% de los pacientes con neoplasias mucinosas, y realmente cuando uno lo encuentra ya cerca del 30 al 50% están en estadios avanzados. La supervivencia a 5 años sin tratamiento es del 55 al 66%, o sea, no es una entidad que sea realmente muy mortal, pero sí es muy mórbida. Y estos pacientes pues tienen muchísima sintomatología secundaria, sobre todo pues como a procesos obstructivos por el pseudomixoma. Cuando nos encontramos el pseudomixoma peritoneal, realmente lo que le confiere el pronóstico a ese paciente no es la clasificación histopatológica de la neoplasia mucinosa como tal, sino del pseudomixoma. ¿Cómo así? Yo puedo tener un tipo histológico de neoplasia pendicular con un tipo completamente distinto de pseudomixoma. Entonces uno siempre tiene que tener biopsias de ambas cosas para poder hacer la estratificación. El pseudomixoma peritoneal, como les decía, puede ser de mucina acelular. A pesar de que tiene realmente un pronóstico mejor, también se considera una enfermedad maligna por lo mórbido que es. Y también tenemos todas las clasificaciones donde se encuentra el carcinoma peritoneal mucinoso de bajo y alto grado, y el de alto grado, como ustedes el anillo de sello. Como les he dicho pues en diapositivas anteriores, definitivamente pues tiene un peor pronóstico. Entonces, ¿qué hago si me encuentro un mucosel en el intraoperatorio? Eso es realmente pues como la pregunta que queremos resolver y el mensaje que quiero pues dejar como más claro. Lo primero es, hago una apendicectomía, hago una micolectomía derecha, ¿qué cirugía le hago? Y lo segundo es, ¿qué hago si me encuentro la mucina? Entonces, estos pacientes yo tengo que hacer la apendicectomía sí o sí, ¿cierto? Y estos pacientes se pueden hacer la apendicectomía por vía abierta, por vía laparoscópica. Lo importante es que uno no vaya a romper ese apéndice si ese apéndice está íntegro. Entonces, si yo empecé por la paroscopia, me encuentro un mucosel gigante, yo digo, no, seguramente lo voy a romper con la manipulación, hay que convertirlo. Lo mejor que uno le pudiera hacer por ese paciente es convertirlo para evitar que ese apéndice se rompa. La otra recomendación que se hace en cuanto a la laparoscopia es que uno debería dejar todos esos puertos de una apendicectomía por laparoscopia en un paciente con un mucosel en línea media. Eso pensando en que ese paciente puede que después vaya a necesitar un HIPEC. Y cuando yo voy a hacer un HIPEC es más fácil pues hacer una resección de todo lo que haya sido en línea media que tener puertos en otros cuadrantes y tener que hacer pues literalmente huecos en otros sitios, ¿sí? Siempre tengo que buscar mucina, siempre. Yo entro a una cavidad, encuentro un mucosel y aparentemente no veo nada, tengo que ir a esos sitios fijos donde dice que se acumula la mucina, o sea, tengo que ir a evaluar el espacio subdiafragmático, tengo que ir a evaluar el ángulo de Tate, tengo que ir a buscar esos ángulos fijos donde se acumula el líquido peritoneal, y allí es donde yo voy a definir si hay o no presencia de mucina. Y tengo que tomar biopsias de esa mucina siempre. No puedo simplemente entrar, sacar el apéndice, decir si había mucina, porque hice pues el trabajo como a medias. Y siempre debo hacer el índice de carcinomatosis peritoneal, ojalá de la forma más juiciosa posible y ojalá con registro fotográfico para hacer pues, el adecuado proceso de remisión. Entonces, cuando voy a remitir a un paciente de estos, tengo que mandar al paciente con el resultado de patología del apéndice secal, de la mucina e idealmente también de peritoneo. Sugar Baker describió lo que es la apendicectomía radical,
y la apendicectomía radical lo que consiste es en hacer una apendicectomía donde uno deja el meso del apéndice intacto y adicionalmente hace una resección del peritoneo que está circunferencial al apéndice, lo que implica hacer una resección del peritoneo que está hacia la gotera pariatocólica derecha. Esta sería la muestra de peritoneo que uno en teoría debería mandar según pues, lo que define Sugar Baker. Sin embargo, hacer simplemente biopsias de peritoneo pues también está pues, aceptado. Hacer una adecuada investigación peritoneal y enviar al paciente la reconstrucción con los registros fotográficos y siempre deben tomarse marcadores tumorales que son estos, el antígeno embrionario, el CA125 y el CA19-9. Estos marcadores tumorales no son específicos y hay que recordar pues que nunca un marcador tumoral es para diagnóstico, pero estos sí me hablan de la malignidad, de lo invasivo que sea esta neoplasia y me va a hablar del riesgo pues de mortalidad y de respuesta al tratamiento que vaya a tener este paciente en caso de requerir un hyper posterior. Entonces, ya cuando el paciente me llega a la consulta, yo tengo el resultado de todas esas biopsias. ¿Qué hago después? Si estoy ante un paciente que tiene una neoplasia apendicular de bajo grado, la apendicectomía es suficiente. Ese paciente ya no tengo que hacerle ningún otro tratamiento quirúrgico, ese paciente debe continuar en seguimiento, pero desde el punto de vista quirúrgico en ese momento no tengo que hacer nada más. Cuando tengo una neoplasia apendicular de alto grado o cualquier adenocarcinoma mucinoso, estos pacientes sí van a requerir una micolectomía derecha. Es importante pensar que cuando uno hace una micolectomía derecha, lo que uno está buscando es a completar un vaciamiento ganglionar en busca de disminuir la probabilidad de que ese paciente tenga una recaída local. Entonces, eso es lo que yo estoy pensando y por eso voy a hacer la micolectomía derecha y esos son los pacientes que más riesgo pudieran tener de tener compromiso ganglionar, aunque es poco común. Y hay un escenario en el que pudiera ser necesaria la micolectomía derecha en los pacientes con una neoplasia apendicular de bajo grado, es el paciente que a pesar de que tiene una neoplasia apendicular de bajo grado, tiene un pseudomicosoma peritoneal y lo que yo estoy buscando es hacer una citorreducción completa. Si yo tuviera siembras sobre el colon derecho, si tuviera siembras en el cuadrante inferior derecho, pudiera ser necesario hacer una micolectomía derecha solo en busca de citorreducción completa. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, entonces, esos representan el 1.5% de todos los tumores en tracto gastrointestinal. Pueden tener un comportamiento benigno o un comportamiento maligno, y el comportamiento, cuando se habla de los que tienen comportamiento benigno, los apendiculares están en el segundo lugar en frecuencia, y cuando se habla de los malignos están en el tercer lugar en frecuencia. Nuevamente afectan más a las mujeres, pero eso sí hay una presentación más, pues se presentan en edades más jóvenes. Alguna literatura habla de que los picos máximos están entre los 15 y los 25 años, pero en general lo que hay como consenso es que es entre los 30 y los 51 años. Cerca del 25 al 50% tienen compromiso ganglionar, 10% de estos metástasis al momento del diagnóstico y nuevamente, la mayoría de veces el diagnóstico se hace de forma incidental y se presenta en el 0.1 a 2.5% de las apendicectomías que hacemos. Dentro de la presentación clínica, este sí que cursa de forma asintomática porque usualmente es un tumor que es muy pequeño. La mayoría de estos van a tener menos de 1 centímetro y cerca del 80% van a estar localizados en la punta del apéndice. Entonces uno siempre dice, listo, es el tumor que está produciendo la apendicitis, pero realmente un tumor que está en la punta del apéndice no tiene porque fisiopatológicamente produce una apendicitis. Entonces este paciente tiene una apendicitis por otro motivo, lo llevamos a cirugía, sacamos el apéndice y, sorpresa, teníamos el apéndice. La presencia de un síndrome carcinoide es muy rara porque al ser tumores tan pequeños, aunque son hormonalmente activos, producen muy poca cantidad de hormonas y estas hormonas todas pasan por metabolismo hepático, por lo que queda circulando en el microorganismo, realmente en el organismo es muy poco. Entonces, es muy raro, se dice que es menos del 1% de los casos y realmente cuando un paciente tiene un síndrome carcinoide, lo que yo tengo que pensar es que estoy ante la presencia de una enfermedad metastásica, un compromiso probablemente hepático, donde esas hormonas que son liberadas pues no tienen metabolismo hepático, entonces sí producen síntomas. Es por eso que en estos pacientes, diferente a otros tumores neuroendocrinos, la utilidad, por ejemplo, de la cromogranina A
está pues como un poquito más debatida, sobre todo al momento del diagnóstico, porque puede tener valores muy pequeños. Esta realmente tiene pues más utilidad al momento en el que se vaya a hacer el seguimiento de un paciente en busca de focos pues de enfermedad que no se hayan resecado. Entonces, dentro de las características macroscópicas, como les decía, la mayoría de ellos van a estar localizados en la punta, cerca del 70 al 75%, en el cuerpo el 15 al 20% y en la base es el 5 al 10%. ¿Esto porque es importante? Porque eso nos va a definir qué manejo quirúrgico le vamos a dar. Entonces, quiero que estos datos pues, los tengan muy presentes. Adicionalmente, del tamaño tenemos que cerca del 80% son menores de 1 centímetro, del 1 a 2 centímetros solo el 15%, y más de 2 centímetros el 5%. O sea, la gran minoría están localizados en la base y son menores de 2 centímetros. Ese es un dato muy importante a tener en cuenta cuando hablemos del tratamiento quirúrgico. Entonces, nuevamente, diagnóstico prequirúrgico es difícil porque son lesiones que son pequeñas, pero pudiera pasar que tuviéramos un hallazgo incidental por ecografía o por tomografía. Intraoperatorio, que es lo más frecuente, y uno se encuentra una lesión que es bien delimitada, circular, que tiene un color amarillo. Eso es lo que está descrito pues, en la literatura. Y en el postoperatorio, que ya el paciente me llegue con el resultado de patología y yo lo que tengo que pensar es si tengo que completar esa resección quirúrgica que ya se le hizo o si voy a hacer únicamente seguimiento y control de ese paciente en busca de recurrencias. Entonces, ¿qué hago en estos casos? ¿Una apendicectomía o hago una micolectomía derecha? Lo que me tengo que preguntar en ese momento es, ¿qué tamaño tiene esa lesión? Es una lesión de más de 2 centímetros. ¿Dónde está localizada? Está localizada en la base. Infiltra el meso. Hay ganglios que yo veo macroscópicamente que son sospechosos. Si cualquiera de esas preguntas que yo me hago, la respuesta es sí, ese paciente es el que yo debo llevar a una micolectomía derecha. Realmente, si uno lo piensa, es un porcentaje muy bajito de los pacientes. Solamente menos del 5% de los casos son tumores que son mayores de 2 centímetros y aproximadamente también el 5% son tumores que están localizados en la base del apéndice. Entonces, si uno lo piensa, realmente casi ninguno de estos pacientes necesita una micolectomía derecha de entrada. Ya después de que yo hice la resección quirúrgica, entonces me voy a encontrar con la clasificación histopatológica. Tengo tumores neuroendocrinos bien diferenciados que tienen un comportamiento biológico benigno, otros que tienen un comportamiento biológico incierto y realmente lo que hacen es que tienen una tendencia más hacia la malignidad. Y luego tenemos el carcinoma neuroendocrino bien diferenciado, con bajo potencial maligno, y el carcinoma mixto exocrino neuroendocrino, que tiene un pronóstico bien malo. Adicionalmente, en estos pacientes es muy importante la inmunohistoquímica y de acuerdo con la inmunohistoquímica, eso me permite clasificar estos tumores en grado 1, grado 2 y grado 3. Esto va a ser dependiente del CAI 67, del CAI 67 y adicional del conteo mitótico. Entonces, es importante en estos pacientes siempre tener y revisar los resultados de inmunohistoquímica porque esos me pueden definir conductas adicionales. Los tumores que están en el grado 3 son estos tumores que corresponden al carcinoma mixto, que tienen un muy mal pronóstico y estos pacientes obviamente deberían tener pues, resecciones quirúrgicas más grandes. Luego de eso tengo que hacer la clasificación con el TNM. Estos pacientes se estadifican, ya les voy a mostrar con qué estudios, pero existen 2 clasificaciones y lo que está escrito en la literatura es que uno debería utilizar ambas clasificaciones y según esto tomar la conducta de si hago una apendicectomía o una micolectomía derecha. Pero aquí ya estoy hablando en el contexto en el que yo estoy en el consultorio y mi paciente ya me llevó el resultado de patología. Ya definimos qué voy a hacer cuando estoy en el intraoperatorio y me encuentro pues una neoplasia pendicular. Entonces, el estallaje de sus pacientes se hace con colonoscopia. Todos deberían tener colonoscopia, no porque la colonoscopia me haga el diagnóstico de un tumor neuroendocrino de apéndice, porque lo que hemos estado diciendo todo este tiempo es que la mayoría son pequeños y están localizados en la punta del apéndice, entonces por colonoscopia no los voy a ver. Lo que estoy buscando con la colonoscopia es identificar lesiones sincrónicas en colon, que están descritas en cerca del 18% de los casos. También tengo que hacer imágenes, debería hacer una tomografía o una resonancia de abdomen. Cuando son lesiones de menos de 1 centímetro, yo ya las resequé, realmente la literatura dice que uno no necesariamente debería hacerles tomografía porque la probabilidad de compromiso ganglionar y metastásico en estos pacientes es muy baja. Entonces, definitivamente los que tienen que tener tomografía son los que están en el grupo de 1 a 2 centímetros y aquellos que tienen, aunque en eso es un poquito debatido,
y definitivamente los que tienen un tumor mayor de 2 centímetros, que son los que mayor riesgo de compromiso metastásico tienen. Existen otras herramientas como el Octreoscan y el PET para tumor neuroendocrino, que realmente pues, están indicados en pacientes muy seleccionados, aquellos pacientes que tienen infiltración del mesopéndice, que tienen invasión vascular o tumores que sean mayores de 2 centímetros y que yo tenga en tomografía unos hallazgos que no son muy concluyentes acerca de si el paciente tiene compromiso metastásico. Porque si yo ya lo vi por tomografía y ya lo vi por resonancia, no necesito hacer un Octreoscan, ¿sí? El pronóstico de estos pacientes, la supervivencia de 5 años, cuando se trata de enfermedad localizada, realmente es muy bueno. Tiene una supervivencia del 97%. Cuando tienen un compromiso locorregional también es bueno, del 88%, pero ya cuando estamos ante una enfermedad metastásica ya nos vamos a hacer un 20%. Pero definitivamente los tumores neuroendocrinos del apéndice cecal tienen el mejor pronóstico entre los tumores neuroendocrinos pues, de tracto gastropancreático. Este algoritmo fue publicado pues, en el Consenso de Viena de Tumores Neuroendocrinos y básicamente lo que ellos hacen hacer, dependiendo del tamaño del tumor que tenemos, dependiendo de la tamaño del tumor y dependiendo de la infiltración del mesopéndice o de la serosa y de qué tan profunda es esa infiltración. O sea, que este algoritmo lo vamos a hacer cuando ya tengamos... de queso solo, por favor. Si yo tengo, pero aquellos tumores que son mayores de 2 centímetros, que son los que están localizados a la izquierda, todos van a ir directamente a la zona aquellas lesiones que son menores de 1 centímetro y que no tienen son pacientes que pueden ir con una penectomía y que también van a requerir hacerles una microlectomía cuando tenemos una lesión en la base o que tienen una resección que fue irregular. Es decir, una resección que fue incompleta, que todavía es común. Y aquellos pacientes que tienen un tumor que está entre 1 y 2 centímetros, ese es el punto en el que pudiera existir algo de debate. Y lo que está descrito es que yo me puedo quedar con la apendicectomía únicamente y hacerles seguimiento. En estos pacientes el seguimiento es fundamental. El seguimiento se hace con historia clínica, con examen físico, con tomografía o resonancia de abdomen. En estos casos en los que yo voy a hacer seguimiento, sí hay cabida a que yo haga mediciones de la cromogranina A para ver cómo se va comportando en el tiempo, porque si yo empiezo a tener un aumento de esta me hace pensar que puede haber compromiso metastásico. Y debe hacerse cada 3 a 6 meses por 1 año y cada 6 a 12 meses hasta 7 años. En quienes sí o sí tengo que hacer el seguimiento, en aquellos que tengan tumores mayores de 2 centímetros y en aquellos que tengan tumores de 1 a 2 centímetros en que yo me quedé únicamente con la apendicectomía. Y hacer eso está bien, o sea, no está mal tener un tumor de 1 a 2 centímetros y no haberle hecho una micolectomía derecha al paciente, está bien. ¿Por qué? Porque lo que yo busco con la micolectomía derecha, como les dije previamente, es hacer un vaciamiento ganglionar completo, ¿sí? Y eso lo que me disminuye es las recurrencias locales, más no me afecta de ninguna forma la sobrevida que van a tener estos pacientes, la sobrevida general. La sobrevida libre de enfermedad, sí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer un seguimiento juicioso, que de pronto eso es en lo que nos vemos un poquito limitados nosotros y ahí tiene que empezar uno a contextualizar el paciente, porque si me enfrento ante un paciente que sabemos que tiene un difícil acceso a salud y que probablemente no le voy a poder estar haciendo ese seguimiento cada 3 a 6 meses, probablemente ese paciente sí se beneficia de hacerle una micolectomía derecha cuando tengo este hallazgo. Entonces, como conclusiones, en términos generales y muy entre comillas, las neoplasias apendiculares son poco frecuentes, pero que en algún momento nos vamos a encontrar con alguna es lo más probable, ¿sí? En la cirugía de índice se debe considerar la apendicectomía como la forma de uno tomar la biopsia, porque eso es lo que uno está haciendo en ese momento, está aportando información con ese resultado de patología para estadificar un paciente. El porcentaje de pacientes que realmente tienen indicación de micolectomía derecha en la cirugía inicial es muy bajo, la mayoría con una apendicectomía juiciosa, una apendicectomía bien hecha, con un meso completo y que sin que se me rompa, tienen suficiente. Y lo que hagamos en la cirugía inicial es determinante del tratamiento posterior y el seguimiento de esos pacientes. Entonces uno debería
realmente tomar una decisión consciente de qué es lo que va a hacer en esa apendicectomía y no simplemente entrar y salir con un apéndice que de pronto se perforó o que no dice la resección pues completa. Eso era pues lo que tenía para traerles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o comentario.